Ok. ¿Qué pasó aquí? Nos vamos a... Aquí estamos. Bueno, buenas tardes. Empezamos nuestro estudio de la lección 8 del Gran Conflicto y el título es Luz desde el Santuario. Y como lo estamos haciendo a partir de hace un par de semanas, estamos estudiando la lección por adelantado los sábados para que el domingo pueda ser puesta, o sea, difundida a través del canal Hechos Proféticos, justamente una semana antes para que todos puedan estudiarla, si quieren, y escucharla durante toda esta semana. Y esta es una lección muy especial porque habla de la luz desde el santuario. El pueblo adventista tiene una relación muy especial con el santuario. Y nos preguntamos lo siguiente, y lo decimos directamente. ¿Qué luz encontramos en nuestra lección? Como veremos, esta semana nuestra lección nos presenta el falso evangelio que predican las iglesias ecuménicas que adoran a la abominación desoladora. El falso evangelio que define roles a los dioses de la falsa roca que son dioses. Y el rol principal se lo asigna el falso Jesús, que es el disfraz de Satanás, para que todo el mundo lo adore. Y lo presenta con una adaptación especial para el pueblo adventista, que es la obra del falso Jesús, la abominación desoladora, como Jesús lo llama, en el santuario. Porque lo que se presenta no es verdad. Y vamos a verlo claramente. Nuestra lección comienza presentando la siguiente imagen del templo de Jerusalén y el versículo de memoria tomado de la versión moderna y ecuménica que usa. Y aquí tenemos una imagen donde está el templo, una imagen del templo de Jerusalén, de ahí sale una luz, y el versículo de memoria dice lo siguiente: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y el ministro del santuario, y de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Levantó Dios un santuario en el cielo? Porque fíjense que el santuario tenía dos partes, el atrio y el tabernáculo. En la Reina Valera 1960, cuya traducción coincide con el griego del que es tomada, vemos que el autor de Hebreos nos dice otra cosa, que Dios levantó un tabernáculo, no un santuario. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces está hablando del templo del Nuevo Pacto y dice que es el tabernáculo. Pero vamos a ver cuál es la diferencia y por qué es importante. ¿Es importante la diferencia? Y la respuesta es clara, sí. Porque en el santuario del desierto, el santuario profético y simbólico del antiguo pacto, que era figura y sombra de las cosas celestiales, había un atrio donde se hacían los sacrificios simbólicos que eran un símbolo del lugar donde estaban y debían morir los esclavos del pecado. Fíjense, en el atrio que estaba el altar, y estaban los esclavos del pecado, por un símbolo del reino del príncipe de este mundo. El lugar donde Jesús murió para redimirnos. Y había un tabernáculo, que era el tabernáculo o la carpa de Dios, la casa de Dios, símbolo del templo del Nuevo Pacto, al que el pueblo podría entrar cuando hubiera sido redimido de la esclavitud del pecado. ¿Por qué pasaba en ese tiempo? Aquí tenemos un esquema del santuario, que tenía un atrio, el tabernáculo tenía el lugar santo y el lugar santísimo, con los elementos que conocemos. Afuera, fíjense, estaba la puerta del lugar santo, y después estaba la fuente, después estaba el altar, y finalmente estaba la entrada del atrio. ¿Y qué hacía un pecador? Cuando había pecado y seguía el camino en la gracia, después de haberse arrepentido, reparado el daño que había hecho a su hermano, como Jesús claramente lo enseñó. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano, porque si no, no tiene sentido que lleves una ofrenda. Porque eso es lo que Dios nos pide, que reparemos el daño que hicimos. Y después el pecador entraba al atrio y llegaba hasta el altar y después no podía seguir. Y ahí ofrecía la ofrenda y confesaba sus pecados sobre esa ofrenda, esa víctima inocente. Y el sacerdote, que ejercía el continuo todos los días, llevaba esa sangre
y llevaba el pedido del pecador a la presencia de Dios, y ese pecado era trasladado al templo de Dios, porque Dios justificaba y se hacía cargo de pagar el pecado. Pero Dios justificaba porque Él juzgaba al pecador si el pecador estaba arrepentido y había seguido el camino de la gracia. Y eso pasaba continuamente todos los días para que el pueblo pudiera ser limpio de sus pecados conscientes. Y cuando llegaba el día 9 del mes séptimo a la puesta de sol, se acababa el continuo, era quitado el continuo y llegaba el día de la expiación. Una vez al año, ¿qué se hacía? El sumo sacerdote ofrecía, ¿no?, una ofrenda, el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová, y sobre él cargaba, confesaba los pecados de ignorancia del pueblo para que fuera limpiado también los pecados de ignorancia. Y después de que hubiera sido limpiado los pecados de ignorancia y el santuario hubiera sido ensuciado totalmente, era purificado con la sangre de ese macho cabreo. Entonces, esto es lo que pasaba en el santuario. Y nosotros tendríamos que entender por qué. Porque como Jesús lo dijo, ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se hubiera cumplido, porque todo esto era símbolo de algo, como dice el autor de Hebreos, de las cosas celestiales mismas. Y el altar era un símbolo donde moriría Jesús, y las ofrendas eran un símbolo de Jesús. ¿Y dónde murió Jesús? ¿En el cielo? No, acá en la tierra. Porque era un símbolo de lo que pasaría aquí en la tierra para redimir a los pecadores que estaban aquí esclavos del pecado. En el cielo no hay un altar, no hay una fuente, no hay una puerta al templo de Dios, porque todo el cielo es parte del templo de Dios. Entonces lo que nosotros tendríamos que entender, el camino que habría aquí para que los pecadores pudieran ir a la presencia de Dios. Ese es el significado del santuario y nosotros tendríamos que entenderlo. El templo de Dios, el nuevo pacto, el templo de Jehová, edificado por Jesús con piedras vivas, es el antitípulo del tabernáculo. Y fue echado por tierra por el hombre pecado a finales del siglo XIII, después de los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, y lo hizo asesinando a todas las piedras vivas, que eran parte del templo de Dios. Y este es el templo que debe ser reedificado con nuevas piedras vivas, como leemos en Zacarías 6, 12 y 13. Ahí está el anuncio de la venida del Mesías, y que después de triunfar, él edificaría el templo de Jehová. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, brotará de Jehová, porque es el renuevo de Jehová, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Ahora, ese templo empezó a ser edificado en Pentecostés del año 31 y fue echado por tierra al fin del siglo XIII, como dice la profecía, Daniel 8, 10 al 14. El cuerno pequeño aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar su santuario fue echado por tierra. ¿Qué hizo con el lugar santuario de Dios? Lo echó por tierra. ¿Cómo? ¿Cómo lo derribó? Hizo la misma obra que había hecho Nabucodonosor con el templo de Jerusalén. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y entonces, ¿qué dice la profecía de Daniel 8? Porque es importante entenderla. Entonces, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será, nuestra versión dice purificado, ya vamos a ver por qué dice purificado, pero el original dice reedificado, hecho derecho o puesto en pie. Entonces, lo que fue echado por tierra sería reedificado 2300 tardes y mañanas después. Y Daniel, al escuchar esto, se asustó. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor había echado por tierra el templo de Jerusalén. ¿Y qué pasaría? ¿Sería echado por tierra de nuevo? ¿O pasarían 2300 tardes y mañanas hasta que el templo de Jerusalén fuera reedificado? No entendía Daniel. Entonces, por eso Dios mandó a Gabriel que le explique, como está en Daniel 9, el significado de esta visión y de la orden que él daría para que Jerusalén fuera reedificada. Y eso vamos a estudiarlo dentro de un momento. Entonces, ¿pero qué pasó cuando pasaron las 2300 tardes y mañanas? Lo que se dio es la orden para reedificar los lugares asolados, como Dios le dijo a Elena de White.
Y está escrito en Primeros Escritos, página 65. ¿Qué dice ella? El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios tiene que recuperar el conocimiento de la verdad. Y después, cuando conociéramos la verdad, los lugares asolados han de ser reedificados. Porque este es el mensaje. Aquí está definida la misión del pueblo adventista. Es uno de los varios pasajes bíblicos donde se define la misión del pueblo adventista. ¿Quién tiene la misión de recuperar el conocimiento de la verdad? El remanente de la Iglesia de Reforma, el pueblo adventista. ¿Y qué va a pasar qué pasaría cuando esa verdad fuera recuperada? Los lugares asolados serían reedificados, el templo de Dios. Por eso es importante para nosotros entender el santuario. Entonces, aquí hay un esquema que relaciona las diferentes profecías. Entonces, la profecía de 2300 tardes y mañanas comienza cuando es dada la orden para reedificar Jerusalén. Entonces, como anunciada la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, a partir que se diera la orden para reedificar Jerusalén, que fue dada en el año 457 a.C., como aparece en este esquema. A partir del 457 se cuentan las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas o los 2300 días o años. Y estas 69 semanas se cumplieron hasta que, fíjense, el año 27 después de Cristo fue ungido el Mesías. Porque el Mesías sería ungido en la semana 69. Y al comenzar la semana número 70. Y a la mitad de la semana se daría muerte el Mesías. Y al finalizar la semana 70, en el año 34, se acaba el tiempo que Dios había separado para el pueblo judío. Y a partir del año 34, Dios llama a Pablo y lo manda a predicar el evangelio a los gentiles. Pero los discípulos, como les dijo Jesús en Mateo 10, les había dicho que se queden en Jerusalén, porque se estaba por acabar el tiempo de gracia para Jerusalén y Jerusalén iba a ser destruida. Entonces tenían que ellos ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel a darles el verdadero alimento a tiempo. ¿Por qué? Porque se iba a cerrar la puerta de la gracia para el pueblo judío cuando ellos vieran Jerusalén rodeada de ejércitos. Y tenían que salir de Jerusalén y no volver a entrar. Y esa es una señal muy importante, porque es el tipo de lo que pasaría con el pueblo adventista, porque Jesús unió los eventos de lo que pasó con el pueblo judío, con la última generación del pueblo judío, con lo que pasaría con la última generación del pueblo adventista. Entonces, las 2300 tardes y mañana comenzaron en el año 457 y terminaban en 1844. ¿Y qué pasó aquí? Entonces, cuando Dios levantó a su iglesia, como dice Apocalipsis 12, y su hijo fue arrebatado para su trono, el primogénito, la mujer vestida de sol, fue dado a luz y fue arrebatado para Dios y para su trono, el dragón empezó a perseguir a la iglesia verdadera y Dios la sostuvo en el desierto por 1260 años, hasta finales del siglo XIII, del año 31, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad son echados por tierra. Y se pierde el conocimiento de la verdad. Y estos 1260 años ocupan el periodo de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira. Pero cuando se pierde el conocimiento de la verdad, desaparece la iglesia de Cristo de la tierra. Y solo queda la mujer Jezabel, que es la religión pagana del Imperio Romano disfrazada de iglesia. Y el pueblo de Dios queda cautivo en Babilonia, como había quedado cautivo en la Babilonia terrenal, la de Nabucodonosor. Y tiene nombre que vive, pero está muerto. Hasta que en 1517 Dios levanta la iglesia de Reforma y esa iglesia sale de Babilonia con la Biblia en sus manos, buscando conocer la verdad. Y el remanente de esa iglesia de Reforma es el pueblo adventista. Que en 1840, o sea, las vírgenes que en 1844 salieron a recibir al esposo. Pero no había entendido la profecía hasta que Dios le muestra en la Juay que había llegado plenamente el tiempo en que la brecha que hizo el Papa tiene que ser reparada. Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad y los lugares asolados van a ser reedificados. Entonces, fíjense, en el año 457 a.C. fue dada la orden para reedificar Jerusalén y 2300
600 años después, exactamente, en 1844 fue dada la orden para reedificar los lugares asolados. ¿Por quién? Acá reedificar los lugares asolados por la Babilonia terrenal y acá por la Babilonia espiritual. Esa es la misión del pueblo adventista. Esto es lo que define la misión del pueblo adventista. Entonces, esta es la relación entre las tres profecías de años. Las 70 semanas, que son 490 años, los 2300 años, y el tiempo en el que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto hasta el fin del siglo XIII. Porque 31 más 1260 nos da 1291, cuando el santuario, un verdadero santuario de Dios en el tiempo nuevo pacto, fue echado por tierra. Entonces, ¿qué dice Jesús? Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. ¿Por qué? Porque va a reedificar lugares asolados. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces los vencedores del pueblo adventista van a ser parte de la iglesia triunfante. Porque hay 7 iglesias y hay una octava, que es la iglesia triunfante, que es la Nueva Jerusalén. La iglesia militante tiene 7 etapas, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y finalmente, ¿qué queda? La Nueva Jerusalén. La octava etapa de la iglesia aquí en la tierra, que es la iglesia triunfante, que va a ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ahora, este templo, la casa de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, no estaba físicamente en el cielo, lejos de nosotros, como creen algunos de nuestros hermanos. Estaba en la tierra, en el lugar donde estaban las piedras vivas, que eran parte del templo del reino de Dios, porque había venido de ellos el reino de Dios, el reino de los cielos, y Dios estaba morando y reinando en ellos. Este es el atrio. El altar es un símbolo del lugar donde murió Jesús, como en Apocalipsis 11 se dice, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del príncipe de este mundo, están los pecadores. Ahí murió Jesús, como un pecador. En el altar no hay un cielo, en el cielo no hay un altar. Acá, en la tierra, se cumplió la profecía del altar y ya no está más en pie. Por eso se abrió el camino y todo lo simbólico, cuando Jesús murió, se transformó en lo real, en lo simbolizado. Y los esclavos del pecado ahora son libres de salir de la cárcel, porque este es un símbolo de la cárcel donde estaban, y entrar por la puerta que ahora sí está abierta a la casa de Dios. Pero tienen que creer en el verdadero Cordero de Dios. Tienen que ser limpiados con la sangre del Cordero, tienen que ser vestidos de vestiduras blancas, y después van a poder entrar por la puerta abierta y nacer de Dios y recibir el verdadero Espíritu Santo de la promesa y ser hechos parte del templo de Dios. Y como saber, todos estos enseres que están aquí en el lugar santo son un símbolo de las personas que entran. Y este es el templo, en el templo de Dios está el trono de Dios y el Cordero, que es el trono de Dios, que es puesto en el interior de la persona que entra al templo de Dios y pasa a ser una piedra viva. Entonces ese es el simbolismo del santuario que tendríamos que entender. Y todos los elementos que están dentro del arca del pacto, ¿no? Las 2 tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, son símbolos de la promesa de Dios en el tiempo nuevo pacto, que tendríamos que comprender. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, ¿cuál era la casa de Dios en el tiempo nuevo pacto? Los verdaderos cristianos, los que habían oído la verdad, creído la verdad y recibido el Espíritu Santo la promesa, porque habían sido hechos parte del templo de Jehová. Y ellos eran la casa. ¿Y dónde estaba la casa? Aquí en la tierra. Pero como Dios estaba morando en ellos estaban en el cielo, porque donde está Dios es su reino, es el cielo. Por eso es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y como dice el autor de Hebreos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces vamos ahora, una vez que vimos esto, vamos a empezar a diferenciar la verdad y el error. Como muchos de los errores que aparecen en la lección,
gracias a la repetición continua que se hace de ellos. ¿Qué pasa con estos errores? Están arraigados en nuestra mente. Vamos a empezar este estudio mostrando las claras diferencias que existen entre el verdadero evangelio y la verdadera profecía, con el falso evangelio y la falsa profecía, que se basan en la doctrina creada por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina que quedó reflejada en el credo de Nicea el año 325 después de Cristo. Y vamos a presentar esta doctrina. Esta es la definición que hicieron el credo de Nicea sobre el Dios al que empezarían a adorar. Pero esta definición fue hecha con cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿qué crearon? Un ídolo. Y esta es la primera versión de la doctrina de Jezabel. ¿Y qué dijeron ahí? Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y sin nombre. ¿Por qué? Porque esto es el ecumenismo, es lo común entre paganos y cristianos. Porque los paganos también creían en un Dios Padre. ¿Y cómo lo llamaban? Zeus. Los cristianos, ¿a quién llamaban Padre? A Jehová. Entonces, no hay un nombre. Este Dios Padre genérico no tiene nombre y es la imagen de Zeus. ¿Por qué es la imagen de Zeus? ¿Por qué? Porque él engendró un hijo. Y a ese hijo, que esta es la imagen de Apolo, le llamaron Jesús. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. Fíjense, está hablando de un hijo engendrado por el Dios Padre. ¿De qué? De su esencia, su sustancia. Como todos los dioses paganos engendraban a sus hijos. Engendrado como unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Entonces acá hay un Dios Hijo que también es Dios, porque tiene la esencia, la sustancia divina del Padre. Entonces ya hay dos personas que son Dios. Y esto es politeísmo, porque así se definía el politeísmo pagano. Los dioses engendraban hijos y por eso había muchos dioses. Y esto es lo mismo. Y ahora se dice, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Entonces, ¿quién es el creador? El Dios Hijo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne. Entonces, ¿quién es el creador? El Dios Hijo. ¿Quién es el redentor? El Dios Hijo. Se hizo humano y sufrió y resucitó el tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Y en el Espíritu Santo. Ahora, pero el Espíritu Santo no define si es Dios o no es Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había una disputa entre arrianos y trinitarios. ¿Qué decían los arrianos? Creemos en un Dios Padre y creemos en un Dios Hijo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es la presencia del Padre y del Hijo. No creían que fuera otra persona. Pero los que defendían la Trinidad, ¿qué decían? Creemos que hay tres personas que son Dios. Entonces ahí empieza la controversia arriana. ¿Y qué hizo Constantino? Como él estaba buscando lo común, le dijo, bueno, ustedes creen la definición del Padre, ¿creen ustedes en esto? Arrianos y trinitarios dijeron sí. ¿Y la definición del Señor Jesucristo, están de acuerdo? Sí. ¿Y el Espíritu Santo? No, momentos, pero ¿creen en el Espíritu Santo? Sí. Entonces no definimos qué es el Espíritu Santo y así quedó. Esta es la primera definición hecha en el Concilio de Nicea del Dios al que adoraría la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y esto es común entre arrianos y trinitarios. Y esto es común al pueblo antista, porque nuestros pioneros, ¿qué eran? Eran arrianos nicenos, porque creían lo mismo que creían los arrianos originales. No lo que dice Roma que son los arrianos, sino los verdaderos arrianos. Porque ¿qué pasó a partir de ese momento? Constantino dividió las iglesias del Imperio Romano, los templos romanos, porque cristianizó a todos los templos, y puso en ellos obispos arrianos y obispos trinitarios. Y en Constantinopla, donde él se mudó, puso como obispo de Constantinopla a un arriano. Y ese arriano es el que cristianizó a las tropas del imperio. Por eso, dentro de las tribus bárbaras había 3 tribus que eran arrianas, porque habían sido convertidas al arrianismo en Constantinopla, porque eran tribus que trabajaban para el emperador romano como soldados, y fueron convertidas al arrianismo, porque no hay diferencia entre un católico arriano y un católico, digamos, trinitario. Adoran al mismo Dios Padre, al mismo Jesús, que es la imagen de Apolo,
Y los dos fueron creados con cosas sacrificadas a los ídolos, son dos ídolos. Y nuestros pioneros no sabían que estaban adorando a un ídolo. Aunque ellos decían que no creían en la Trinidad, no se daban cuenta que estaban adorando a un ídolo. Y nuestros hermanos, que son guiados también por lobos vestidos de ovejas a tomar parte como trinitarios o como arrianos, tampoco saben que están adorando a un ídolo. Y tenemos que mostrárselos, ¿eh? Y vamos a mostrarlo. En esta lección vamos a mostrarlo. Y así fue creada la que Dios llama la falsa roca que son dioses, que está compuesta por personas que son Dios, es decir, por dioses, como en el politeísmo pagano, a la que los apóstatas pusieron en lugar de Jehová, el Dios de sus padres, la verdadera roca. Y en el Catecismo Roma explica lo siguiente, en artículos 51 y 252 del Catecismo. Para la formulación del dogma de la Trinidad, porque Roma reconoce que no es una doctrina bíblica, sino es un dogma que ella definió, la Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico. Ahora, ¿qué tomó? Cosas sacrificadas a los ídolos, porque de ese modo se definían los ídolos paganos. Sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Y dice Roma, al hacer esto no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable. Ahora, para un pagano esto no es un misterio, porque así definían a sus dioses. Infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Y el artículo 52 dice lo siguiente. La Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. Fíjense que vamos a ver, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad, que son tres personas. Pero hay otro ser, que es la sustancia, que es el Dios en su unidad, el ser divino en su unidad. Y el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son hipóstasis o manifestaciones de este ser divino, de esta sustancia. Pero el ser divino, el Dios verdadero de Roma, es esta sustancia que vamos a ver cómo Roma la representa. Y el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros, dice Roma. Entonces, como vemos, Roma dice que ella creó el dogma de la Trinidad, que antes no existía en medio de la Iglesia cristiana, y que usa el término sustancia para asignar a el ser divino al que ella adora, el ser divino en su unidad, ser divino del cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son hipóstasis, son manifestaciones. Ser divino al que Roma representa con la imagen del Dios Sol. Es decir, como todos los dioses paganos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son hipóstasis del ser divino, que es el Dios de la Gran Babilonia, ¿no? Símbolo del dragón, porque son todas hipóstasis del Sol. Entonces aquí tenemos la imagen del Dios Sol invicto, el que adora Constantino, Dios Sole invicto. ¿No? Después está la familia del cielo, el Sol, la Luna y las estrellas. O está el Sol, es el Dios Padre, la Luna es la diosa madre, y ahí tiene las estrellas en su mano, que son los hijos, y Mitra es el Dios Hijo al que adoraba Constantino. Y entonces cuando Satanás toma estos símbolos, porque la cruz no es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano, a los que los paganos adoraban, y le muestra al Constantino la imagen del sol con la cruz en el medio, ¿no? Y le dice, con este símbolo vencerás, con este signo vencerás. ¿Por qué? Porque haría que los cristianos adoren a esta imagen, y al adorarla estaría adorando al Dios Hijo del Sol, a Baal. Y abajo tenemos la imagen, como Roma lo representa. El Sol es el Dios, y es la esencia, es la Trinidad. Y el triángulo, en cada vértice del triángulo está cada una de las hipóstasis del Sol, las manifestaciones del Sol. Como vemos en la siguiente imagen, porque el Sol se manifiesta en el Dios Padre, en el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad. Pues va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Y estas manifestaciones tienen forma de hombre, son imágenes de hombre. Y ahí hay un católico postrándose ante estas imágenes y adorándolas. Y esto es paganismo puro. Pero esto es la Trinidad. Y como lo reconocen nuestros teólogos, estos términos filosóficos, las cosas sacrificadas a los ídolos, con las que los paganos definían sus dioses, no estaban en la Biblia.
Y vamos a ver que ahora sí están. Y esto es lo que ellos escriben en el libro La Trinidad. 2 párrafos que tomamos de ahí. Atanasio, dicen, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo. Fíjense, la imagen de Apolo, el Dios Hijo engendrado, de la esencia y sustancia del Padre, como la doctrina aceptada de la Iglesia. ¿De qué Iglesia? No de la Iglesia cristiana, porque el pueblo que conocía a su Dios no adoró esta imagen, sino de la Iglesia católica, no de la verdadera Iglesia, la Iglesia del desierto, cuyos miembros fueron martirizados por no aceptar esta doctrina ni postrarse ante sus imágenes. Y agregan, por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Ahora, ¿aparecía esta terminología en la Biblia? Nuestros teólogos saben que no. Ahora, lo llamativo y lo triste es que ellos la usan como si hubiera aparecido en la Biblia. Porque ellos usan los términos filosóficos, se metió en nuestra Biblia como si fueran inspirados por Dios, y ellos saben que no es así. Y dicen, pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos, porque no era algo que fuera parte del cristianismo. Es pagana esa definición. Ahora, y este hecho confirma que, como Dios le mostró en la Jehová, estos términos fueron introducidos en la Biblia católica, los cadáveres de los 2 testigos, por los sabios de Roma, después de la definición del credo de Nicea, a partir de que el Papa Dámaso dio la orden de crear la Biblia católica en el año 382 después de Cristo. Fíjense, esto buscan ocultarlo, pero Dios lo reveló. ¿Para qué lo ocultan? Para usar los versículos que usan justamente los católicos para sostener su falsa doctrina y enseñarnos la misma doctrina a nosotros. Dice Elena, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Cambiaron las palabras? Sí. ¿Para qué? Confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Entonces, ¿qué buscaban? Reflejar la tradición de Roma en nuestras Biblias, empezando por la doctrina de la Trinidad. Y el siguiente es un claro ejemplo en el que vemos reflejado en la Biblia católica, nuestras Biblias, los cadáveres de los 2 testigos, los términos filosóficos usados para definir al Cristo niceno, el Dios Hijo definido en el credo de Nicea. Y estos términos no estaban en la Biblia. Y leo, por ejemplo, Hebreos 1, 1 al 3. Podríamos leer también Juan 1, 1 al 3, pero leamos Hebreos. Dios, dice ahí, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿qué dice? Está hablando de una persona que es todopoderosa y que creó el universo. Está hablando de un Dios, el Dios Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿qué dice el credo de Nicea? Engendrado de su sustancia. Y acá lo reflejan. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque es un Dios todopoderoso, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿qué decía el original? No lo sabemos. Pero sí, como Dios nos mostró, el Antiguo Testamento, el original, o sea, el hebreo, no fue cambiado. El texto que llega a nosotros sí, porque son los cadáveres y lo traducen los siervos de Jezabel, muchos disfrazados de protestantes. Pero nosotros podemos tener acceso al hebreo y podemos verificar si lo que aparece en el Antiguo Testamento fue cambiado o no. Y podemos conocer la verdad. Porque la fuente de nuestras doctrinas tiene que ser la misma fuente que tenían los miembros de la iglesia primitiva, las que usaba Jesús, las palabras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa ahora? Si los sabios de Roma, como ellos mismos reconocen, cambiaron las palabras del Nuevo Testamento, porque Jerónimo de Estridón se mudó a Jerusalén para traducir del hebreo al griego y al latín y crear la Biblia católica.
Y esas originales que están en hebreos desaparecieron. No tenemos acceso a ellos. Pero igual así Dios dijo que podemos conocer la verdad. Ahora, si en nuestras Biblias están las palabras que introdujeron los sabios de Roma en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos diferenciar la verdad del error? Probando las palabras del segundo testigo, como Dios nos dijo, con las palabras del primer testigo, a la ley y al testimonio, porque los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, si en el Nuevo Testamento encontramos declaraciones que son contrarias a las del Antiguo Testamento, es claro, esas palabras no fueron inspiradas por Dios, porque Dios no se contradice. Y podemos identificar fácilmente las palabras de los sabios de Roma, como las que encontramos aquí en Hebreos 1, 1 al 3. Y como dice Elena de White, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces vamos a comparar la verdad y el error, a la ley y al testimonio. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Que hay una sola persona que es Dios, y es Yahvé, Jehová, la roca, el gran yo soy. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro Redentor. Ahora, ¿qué dice el error? La doctrina de Jezabel, la doctrina que se introdujo en la Iglesia Adventista. Entonces hay dos variantes. Está el catolicismo arriano-niceno, el de nuestros pioneros, en que decían que hay dos personas que son Dios, el Dios Padre y el Dios Hijo. Y en el catolicismo trinitario-niceno, el de las creencias fundamentales que tenemos ahora, hay tres personas que son Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y esta es la única diferencia entre católicos arrianos y trinitarios nicenos. Y en ambos, el Dios Hijo es el Cristo niceno, definido como los paganos definían a Apolo y a los dioses hijos de Zeus, engendrados de su esencia, de su sustancia, como Dios de Dios, y es definido como nuestro Creador y Redentor. Es el que ocupa el lugar de Dios, como Satanás quiso hacerlo en el cielo. Y este es el disfraz cristiano de Satanás, porque esta es la abominación desoladora que Jesús dijo que va a venir simulando la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver, antes de ver lo que Dios dijo, y está escrito aquí en el Cántico de Moisés, vamos a ver lo que Dios dice a sí mismo en su palabra. Y vamos a empezar por Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque este es el cántico que Dios le enseñó a Moisés y que van a cantar todos los redimidos, como dice Apocalipsis 15. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. O sea, él no conoce el mal. No hay iniquidad en él, como sí hubo en Satanás. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo, así pagáis a Jehová por lo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? ¿Quién es nuestro Creador? Jehová, la roca. Él te hizo y te estableció. Y después vamos a seguir leyendo en lo siguiente. En el Cántico de Moisés sigue siendo así. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová solo. Y con él no hubo Dios extraño. Ahora, hubo dos o tres personas que guiaron a Israel de Egipto a Canaán. Jehová dice que solo él, una sola persona. Y termina diciendo, ved ahora que yo soy, yo, una persona singular. Por eso nos habla en primera persona singular. Y no hay dioses conmigo. O sea, con Jehová no hay dioses. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y cuando anunció la venida del Mesías, dijo lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué está diciéndonos él? Yo soy el Rey, yo Jehová soy el Rey de Israel y soy su Redentor, soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuántas personas hay que son Dios? Yo solamente, dice Jehová, y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, ¿hay otra persona que sea Dios aparte de Jehová? No.
¿Hay otra persona que sea fuerte, que tenga su naturaleza, que tenga su esencia, como dicen los griegos, su sustancia? No, no hay. Él es claro, no conozco ninguno. Entonces, ¿qué pasa con el arrianismo y el trinitarismo? Son dos mentiras. Los pioneros creían una mentira y los trinitarios creían en otra. Y ahora en nuestra iglesia se introdujo una mentira. Porque nuestra iglesia está adorando a la imagen que adora la bestia romana, la misma imagen, vamos a ver. Porque Jehová es una sola persona, es el gran yo soy. Dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Él, el Dios omnisapiente, no conocía a ninguno. Y es verdad o mentira, a la ley y al testimonio. Esta es la verdad. Lo otro es mentira. Y hablando del Mesías, dice lo siguiente, Isaías 43, 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No habría otra persona que fuera Dios. Yo Jehová, una persona singular, y fuera de mí no hay quien salve. Dice, yo anuncié, y salvé, e hice oír. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Anunció. ¿Y qué hizo? Salvó. ¿Y quién nos hace oír? Él. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y en Isaías 45 nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Hay otra persona que sea Dios aparte de Jehová, nuestro Creador, nuestro Padre? No, Él es nuestro Dios y nuestro Redentor. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí. Ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la ascendencia de Israel. Y es muy claro, a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿no? Entonces eso es muy claro. El que cree en el arrianismo niceno, el que creían nuestros pioneros, o en la Trinidad, están adorando un ídolo. Es mentira, fíjense. Por eso ponemos el error. El catolicismo arriano niceno es una mentira. El catolicismo trinitario niceno también es otra mentira. Son dioses creados con cosas sacrificadas a los ídolos. Son ídolos. No tiene nada que ver con Jehová, pero fueron puestos en lugar de Jehová. Por eso, en el cántico Moisés, anunciando lo que pasaría en nuestro tiempo, Dios anunció que en su lugar habría sido puesta una falsa roca, pero que serían dioses. En el cántico de Moisés y del Cordero, el cántico que cantarán todos los redimidos de la última generación, Jehová anunció que en este tiempo, el tiempo en el que Jehová juzgaría a su pueblo, en nuestro medio estaría la falsa roca son dioses, porque el pueblo al que juzgaría somos nosotros, y en nuestra iglesia está la falsa roca son dioses, y uno de estos dioses sería el falso Jesús, la falsa vid, la vid de Sodoma, la vid de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, definido en el vino Babilonia, que es veneno de serpientes, doctrinas de demonios. Y esto que estaba cerrado y selló hasta nuestro tiempo, ahora está abierto. ¿Y qué dice Jehová? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Habría, fíjense, en nuestro tiempo tendríamos otra roca, que sería falsa. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Cuál es la vid? Jesús dijo, yo soy la vid. Y la vid de la falsa roca son dioses, ¿cuál es? Es el Jesús de Sodoma, es el Jesús de Babilonia. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno serpientes es su vino, sus doctrinas es veneno serpientes, doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo.
¿A quién juzgaría? A su pueblo. Eso es lo que anuncia el mensaje del primer ángel. Primero, al pueblo, la iglesia remanente. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿Qué tendríamos? Dioses. La roca, en minúscula, en que se refugiaban, porque habríamos puesto, ¿a qué? Al Dios de Babilonia en lugar de Jehová, que comía la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. ¿Y qué dice Jehová? Que sus dioses se levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. Dense cuenta que la roca que tienen, lo que tienen sus iglesias, son ídolos. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y eso es muy claro. Si adoramos y les oramos a los dioses de la falsa roca, estos falsos dioses serán los que deberán ayudarnos y defendernos, no Jehová. Pero estos dioses no nos van a defender. Ya sabemos lo que van a hacer con los que los adoran. Y vamos por la verdad primero. Por su amor y misericordia, Jehová es el que justifica gratuitamente a sus hijos durante el continuo y carga sobre sí mismo los pecados perdonados, haciéndose responsable de pagar por ellos en el día de la expiación, el día en el que él será juzgado y el santuario será purificado. Ahora, ¿qué dice la mentira? Que la vid de Sodoma, el Dios Hijo, el falso Jesús, es el que perdona y justifica, ejerciendo misericordia, lo que es mentira. Entonces vamos a ver lo que dice Jehová. Isaías 43, 23 al 25. ¿Perdonaba Jehová a su pueblo en ese tiempo? Claro que sí. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. O sea, cuando el pueblo de Israel iba al templo con su ofrenda, ¿la ofrenda era para Dios? No. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Cuando Dios perdonaba, Él se hacía cargo de pagar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y en Romanos 8, 33 y 34, Pablo es claro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Jesús es el que justifica? No, Dios. Lo otro es mentira. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Porque la obra de Cristo es la del sacerdote, y el sacerdote no perdonaba pecados. Los sacerdotes paganos sí. Pero en Israel un sacerdote no perdonaba pecados, porque el que perdona un pecado se hace responsable de pagar por ellos. Y el que se hace responsable es Jehová, el único que perdona. Como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué dice? Ahora empezamos ahora por el error, que es más cortito. Dice, la doctrina, falsa doctrina que enseña la bestia, el falso profeta y nuestros teólogos, dice que el Mesías es el Dios Hijo hecho hombre para, con su muerte, pagar nuestras deudas con la ley del Dios Padre y redimirnos de la justicia del Dios Padre, que es el castigo por el pecado y la muerte. Y esta imagen apareció en nuestra lección hace un par de trimestres, donde vemos el rayo de Zeus cayendo sobre quién, sobre el que supuestamente es Jesús, y él se interpone entre ese Dios Padre enojado y el pecador. Pero esto es una abominación. ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice Jehová? Porque es el anuncio de la profecía. Para pagar la deuda asumida, Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, es el que se hizo hombre para redimirnos de la esclavitud del pecado y manifestar su justicia. El Mesías es Jehová hecho hombre, como el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová. No había un Dios Hijo que se hiciera hombre. Es un ídolo el Dios Hijo. El que se hizo hombre es Jehová, como leemos en Isaías 9:6. Porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, ¿qué dijo Jehová? Como leímos al comienzo. ¿Conoce a otra persona que sea Dios o sea fuerte como Él? No. ¿Quién se haría hombre? Él mismo. Porque Jesús es Jehová hecho hombre, el único Dios verdadero. Y por eso su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, porque es Jehová. Él sería el príncipe de paz. Como leemos en Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzad la soledad a nuestro Dios, porque el verdadero Jesús es Jehová. El falso, el ídolo, es el Dios Hijo. Y como leemos en Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Y en Isaías 4:2 leemos, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová, porque a Jehová le saldría un renuevo, no habría otro árbol. El Mesías es Jehová hecho hombre. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y por eso Jesús dijo en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, si no creen en el verdadero Jesús, el verdadero Mesías, si no creen que yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis, porque el ídolo no puede salvar. Hay que creer en el verdadero Jesús. Como dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Jehová, el Dios de Israel. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto nos muestra claramente que este es el verdadero Jesús. Esta es la puerta abierta que fue dejada delante nuestro. La otra es la puerta ancha. Esta es la puerta estrecha. Este es el único Dios verdadero, el único Jesús verdadero. Y el falso evangelio, ¿cómo saberlo? El Dios Hijo, el falso Jesús, es el que santifica. Y eso aparece en nuestra lección, y especialmente en la lección de la próxima semana. Ahora, ¿qué dice el verdadero evangelio? Que después de redimirnos, Jehová es el que viene a morar en nosotros para hacernos nacer de nuevo y transformarnos en imagen de Jesús, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, santificándonos, porque el que santifica es nuestro Dios y Padre, que nos hace nacer de Él. Como leemos en Oseas 6, 1-3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién viene a nosotros como la lluvia temprana y tardía? Jehová. Ahora, si viene otro, cuidado, porque si no es Jehová, son los espíritus de demonios. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿A qué viene? Como Él lo prometió. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién es el que tiene vida? ¿Quién es el que tiene vida? El que tiene circuncidado el corazón. ¿Y cómo circuncidaría? Escribiendo su ley, reescribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y quitando la ley del pecado. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Por eso, el pueblo conocía a su Dios, la verdadera iglesia de Cristo. Eran hijos de Dios, habían nacido de Dios y conocían a Dios. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y como leemos en Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. O sea, ¿por qué el pueblo de Dios podría guardar la ley de Dios? Porque Dios lo guiaría con su poder a guardarlas. Y leemos en Romanos 8, 28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y quién nos transforma en imagen de Jesús? Nuestro Dios y Padre, Jehová. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. El que nos justifica es el que nos glorifica, y a los que justificó, estos también glorificó. Como leemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso, el santo, el verdadero Jesús, como anuncia la profecía de Salmo 118, es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. Y en cambio, el Dios Hijo, el falso Jesús, es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás. Y leo el Salmo 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. O sea, por esta puerta entramos a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, nos lleva a su Padre, para que Él venga a morar en nosotros, a cumplir las promesas del nuevo pacto, como las cumplió en Él. En cambio, el falso Jesús nos lleva a sí mismo, porque supuestamente Él es el Dios que hace todo lo que necesitamos. Busca nuestra adoración ocupando el lugar del Dios verdadero, e incluso busca que nuestras oraciones las dirijamos a Él, ofreciéndole incienso, como anuncia la profecía de Ezequiel 8. Pero no es Jesús, es Satanás disfrazado de Jesús. Ahora vamos a ver la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A quién nos lleva Jesús? Al Padre. Como dijo Juan 15, ¿para qué? Para que el Padre nos perfeccione. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién nos santifica? Dice Jesús. Su Padre, no Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y por eso nos enseñó a orarle a ¿quién? A su Padre, pidiéndole por las 7 promesas del reino de los cielos. Vosotros pues oraréis así. ¿A quién? ¿A Jesús? No. Como él oraba, a su Padre. Porque el que tiene la fe de Jesús, que la fe que Jesús tenía en su Padre, ora como Jesús le oraba a su Padre. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque la promesa de Dios es que su nombre va a ser santificado en nosotros. Por eso, la promesa de Él es que su nombre va a estar escrito en nuestra frente, cuando su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Venga tu reino. Entonces, para que su nombre sea santificado, Él tiene que venir a morar a nosotros, para hacer esa obra. Hágase tu voluntad, para que Él nos guíe a andar en sus caminos y no en los nuestros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como se lo daba Jesús, como dice el Salmo 50. Despertará mi oído mañana tras mañana para que oiga como los sabios, para que oiga sus palabras, para que nos alimentemos de toda palabra que sale de boca de Dios. Y Jesús nos enseñó a pedirle perdón a quién, a nuestro Padre, y perdona nuestras deudas, porque el único que justifica es Dios. Y no nos dejes caer en la tentación, porque vamos a ser tentados y le pedimos que esté con nosotros, que nos dé poder como se lo dio a Jesús, y que nos libre del mal, porque en nuestro corazón y en nuestra mente está la maldad. Tenemos que pedirle que nos libre de la maldad, porque tuyo es el reino. ¿De quién es el reino? Del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de Jehová, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo otro es un engaño, es un ídolo. Es el disfraz de Satanás. Y vamos a ver los errores reflejados en nuestra lección. En nuestra lección, cuyo tema es el santuario y la obra de Jesús en el santuario, encontramos, primero,
algunos errores heredados por los pioneros de los paganos y los papistas, de los cuales se debía despojar el pueblo antista para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Después encontramos algunas de las joyas y monedas falsas introducidas en nuestra iglesia por nuestros pioneros. Y finalmente, los errores introducidos por los lobos que vinieron a nosotros vestidos de adventistas séptimo día, que es, como Dios le mostraba a Guillermo Miller en su sueño, es la suciedad y la basura que debería barrer el hombre de escobilla para llevarnos a conocer la verdad. Y todo eso está en nuestra lección. Como Dios le mostró a Nehuay en la segunda visión del santuario, los adventistas séptimo día no comprenderíamos el misterio del santuario hasta el tiempo de la última generación, la generación en la que Jesús vendría a buscar a los que esperaran pacientemente. Y voy a tomar algunos párrafos de esta visión que está en Primeros Escritos 2:50. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? Y él mismo responde: no, ha cumplido cuanto prometió. Y agrega: Jesús se levantó a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Y le dice: todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. ¿Quiénes lo comprenderían? Los adventistas estuvieran esperando en el tiempo de la segunda venida. Cuando Jesús viniera, tendría un pueblo que habría comprendido el misterio del santuario. No lo comprenderían nuestros pioneros, le está diciendo Dios. Y después agrega lo siguiente. Entonces, como vemos, ¿quiénes comprenderían el misterio del santuario? La profecía del santuario, el evangelio del reino de Dios, y tendrían el evangelio eterno. Los adventistas que, ayudados por Dios, por el hombre de escobilla, buscaran y hallaran al santo, al verdadero Jesús, a la puerta abierta, a la puerta estrecha, por la que se entra al templo de Dios en el tiempo nuevo pacto, en los lugares asolados que deben ser reedificados. Y esto es lo que vemos en esta próxima frase. Y ella escuchó lo siguiente y lo repitió. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿A quién? A él. ¿Lo habían hallado los adventistas? No, porque Jesús había dejado una puerta abierta ante nosotros por la que se entra al templo de Dios. Y ellos no lo conocían, no conocían a Jesús. Pero en el tiempo de la última generación lo llegaríamos a conocer de nuevo. Jesús dijo que a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Y que mientras Jesús estuviera en el santuario se desposaría con la nueva Jerusalén. Porque ese es el significado del juicio investigador. Jesús se desposa con los vencedores, con los miembros de la iglesia triunfante, porque solo sus nombres son confesados en el juicio. Y para ayudarnos a comprender el misterio del santuario, Dios le mostró a Nehuay que, primero, y esto es importante, la puerta del lugar santo, del lugar del santuario celestial, estaba abierta. Y nosotros, los hombres, podríamos entrar al lugar santo del santuario celestial. Entonces, ¿dónde estaba el santuario? ¿En el cielo? No. Porque los hombres, como los miembros de la iglesia primitiva, podríamos entrar. En la puerta, ¿dónde estaría? ¿Dónde estábamos nosotros? Y después le mostró que todos los enseres del lugar santo eran símbolos de los que allí entraban. Y lo entenderían los adventistas que comprendían el misterio del santuario. Por ejemplo, ¿qué hay en el lugar santo? El candelabro, las 7 lámparas. ¿Simboliza a quién? A los hombres que entran al lugar santo. ¿Por qué? Lo comprenderíamos. Y el altar del incienso simboliza a los hombres, a los adventistas que entrarían al lugar santo. El incensario es un símbolo también de los adventistas que entrarían al lugar santo. Y la mesa de los panes de proposición también. Entonces, ¿cómo es esto del santuario? Tendríamos que entender el misterio del santuario para entender el evangelio del reino de Dios. Y en tercer lugar, se le mostró que Jesús oficiaba en ambos departamentos, que seguía oficiando el continuo para el perdón de los pecados conscientes de los que iban a Dios, y al mismo tiempo oficiaba la expiación. Y por último, se le mostró claramente, para que ella lo entendiera, que el santuario celestial que ella vio era simbólico, y era igual que el tabernáculo del santuario del desierto. Los elementos del lugar santo eran simbólicos, como vimos, representaban a las personas que entran ahí, son símbolos de las personas,
Y también se le mostró que en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo había figuras que representaban ángeles. O sea, claramente le mostró Dios que ese santuario era simbólico, tenía los mismos símbolos que el santuario del desierto. Y por supuesto, nosotros tendríamos que comprender cuál es el antitipo de este santuario. Y este es el último párrafo que copiamos. Dice ella, se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. Porque ellos pensaban que la puerta se había cerrado y no. Jesús no había cerrado la puerta del lugar santo, porque si no, nadie podría entrar. La puerta estaba abierta y ella, como representante nuestro, pudo entrar. En el primer departamento, dice ella, vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Y agrega, todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Era un símbolo de quién, de los hombres que entran al lugar santo y se transforman en piedras vivas. Y termina diciendo, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. No había dejado de oficiar en el continuo. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. Era simbólico. Y es claro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Lo comprendió el planetista? No, porque las vírgenes se durmieron. Y solo lo comprenderíamos en el tiempo de la última generación con la ayuda del hombre de escobilla. Y ahora vamos a mostrar cuáles son algunos de los muchos errores que aparecen en nuestra lección, los cuales vamos a identificar y a analizar, no todos, algunos. Y empecemos por el primero. El primero es el error de interpretación de la profecía de Daniel 8. Cuando Dios le mostró en el Ajuay, como Dios le mostró en el Ajuay, los pioneros no habían llegado a comprender el misterio del santuario. Y en nuestra lección se repiten sus errores de interpretación de la profecía. Y esto es lo que encontramos en la lección de hoy, sábado 18 de mayo. Estamos estudiando la lección de esta semana. ¿Y qué leemos en la introducción de nuestra lección? Poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos mileritas, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como enseña Levítico. Para comprender mejor esta importante verdad, observa el paralelismo entre Daniel 7 y 8. Entonces, esta es la interpretación que le dieron los adventistas después del chasco, pero no es la verdad. Y vamos a ver qué hacen nuestros teólogos en la lección. Ponen Daniel 7, que ahí aparece Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y aparece el tiempo del juicio en el cielo. Y en Daniel 8, Babilonia aparece porque Daniel vio esta visión en el tiempo de Medo-Persia, aparece Medo-Persia, Grecia, Roma, y después se habla en Daniel 8:14 la purificación del santuario. Pero vamos a ver que este es un error. Y entonces, ¿qué hace nuestra lección? Sencillamente dice, fíjense, después de Roma viene juicio y después acá viene purificación. Y los asimila. Dice, estos paralelismos ayudan a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio investigador previo al advenimiento. En la lección de esta semana exploraremos la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ahora, pero esto es un grave error y vamos a ver por qué. Hacer este tipo de paralelismos no es la forma correcta de estudiar las profecías. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas pasarían después de Roma? Muchísimas. Una de ellas es el juicio investigador, que se lleva a cabo en el antitipo del día de la expiación, al que hace referencia claramente la profecía de Daniel 7. Juicio que se llevaría a cabo en el tiempo del fin. Por eso dice Daniel 7, y duraría hasta que, durante el tiempo de angustia, llegara el fin. Finalizar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y Jesús saliera del santuario. Porque hasta ese tiempo, Jesús en el tiempo de angustia
seguiría oficiando, como decía Nehuay, a favor del pueblo que saldrá de Babilonia, el continuo y la expiación. Y cuando termine justamente de confesar el nombre de los vencedores y que el santuario esté totalmente sucio de todos los pecados por Dios, ¿no?, a todos sus hijos, recién ahí el santuario será purificado y Jesús saldrá del santuario. Entonces, Daniel 7 habla de este juicio que llega hasta ese momento. Y entonces, cuando Jesús sale, empezarían a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre los hombres que siguieran adorando a la bestia de su imagen. En cambio, la profecía de Daniel 8 habla de otra cosa, de otros eventos. Como Dios le mostró a Nehuay, la profecía de Daniel 8 habla de la reedificación de los lugares asolados, obra que empezaría a ser hecha cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra y debía ser finalizada antes de la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo angustia. Fíjense, el juicio investigador termina al fin del fuerte pregón. La reedificación de los lugares asolados tiene que terminar antes del comienzo del fuerte pregón. Son cosas distintas. Y leemos la profecía de Daniel 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. ¿Y cuál es el continuo? Es la obra de Dios y de Jesús en el templo del nuevo pacto. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El templo de Dios fue echado por tierra, asesinando a todos los miembros del pueblo de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, ¿qué pasó a partir de ese momento? Nadie entró al templo de Dios porque la puerta que estaba abierta nadie la conocía. Roma puso delante del pueblo la puerta ancha, el falso Jesús. Y después que le preguntan, ¿hasta cuándo va a estar echado por tierra? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteado el lugar santuario de Dios? Y esta es la respuesta. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será, el original dice, reedificado, hecho derecho, puesto en pie. Ahora, ¿pero qué aparece en nuestra Biblia? Purificado. Y vamos a explicar por qué aparece purificado. Porque los traductores distorsionaron las palabras de la Biblia. Pero lo que dice el original es que sea reedificado como Dios le mostró en el Nehuay. Y leemos Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero veía que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Y los lugares asolados han de ser reedificados. Por eso Jesús dice que es una puerta abierta ante nosotros y al que la encuentre, entre por ella, lo va a hacer columna del templo de Dios. Porque va a reedificar lo que el Papa echó por tierra, asesinando al pueblo que conocía a su Dios. Y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, porque habla como hombre. Porque Jesús nunca dejó de hablar como Jesucristo hombre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y como dice en el juez, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo angustia, fíjense, antes que comience el tiempo angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Porque la reedificación se hace antes del tiempo angustia. No va a empezar el tiempo angustia hasta que hayan 144.000 columnas del templo de Dios. Y el santuario, la purificación del santuario es otra cosa. Entonces por eso nos preguntamos, ¿por qué no habían comprendido nuestros pioneros esto? Una de las razones es la obra de traducción de los lobos disfrazados de protestantes, que, para desviar la vista del verdadero anuncio de la profecía sobre la obra del hombre de pecado y hacernos creer que habla de la obra de Antíoco Epífanes, hicieron lo siguiente. A la palabra continuo que aparece en Daniel le agregaron la palabra sacrificio, que no existe en el original. Y eso lo hicieron Daniel 8:11, 12, 13 y Daniel 11:31. Y esto lo hicieron para desviar la vista del tiempo del nuevo pacto al tiempo del antiguo pacto, cuando se hacían sacrificios, cuando actuó Antíoco. Y en Daniel 8:14 tradujeron hecho derecho o puesto en pie como purificado, para que creamos que esa es la obra que fue hecha después que Antíoco profanó el templo de Jerusalén. Pero eso es una mentira, es fácil demostrar que Antíoco no tiene nada que ver con la profecía. No lo vamos a hacer ahora.
Entonces, al ver esta traducción errónea y creer que el santuario sería purificado, en vez de ser reedificado, primero, los pioneros pensaron que lo que iba a ser purificado en la segunda venida era la tierra. Y luego pensaron que el final de las 2300 tardes y mañanas anunciaba el tiempo de comienzo del día de la expiación. Y es un error. Todo ello porque supusieron que las 2300 tardes y mañanas terminaban el día 10 del mes 7 del calendario levítico, que ese año caía el 22 de octubre de 1844, y no se dieron cuenta que eso también era un error, porque las 2300 tardes y mañanas no terminaron el 22 de octubre de 1844. Entonces vamos a ver por qué están equivocados, porque eso es importante que lo veamos. Ahora, que se han equivocado, Dios mismo anunció, por eso el librito les amargó el vientre. Entonces, ¿por qué están equivocados? Por lo siguiente. Fíjense, Jesús murió, como dice la profecía de Daniel 9, a la mitad de la semana 70, en el día de la fiesta de la Pascua, el día 14 del mes 1 del calendario levítico. Y es exactamente la mitad de la semana 70. Eso implica que la semana 70 comenzó exactamente 42 meses antes, o sea, 3 días y medio, 42 horas, 42 meses antes. El día en el cual Juan bautizó a Jesús y finalizó 42 meses literales después, el día 14 del mes 7 del calendario levítico. Entonces, 3 años y medio antes y 3 años y medio después. Y si vamos de 14 en 14, siempre llegamos a un 14. Yendo un mes para atrás o un mes para adelante, siempre nos mueven los 14. Y si vamos 3 años y medio para atrás, 42 meses, llegamos al día 14, el mes 7 del calendario levítico. Y si vamos para adelante, también. Entonces Jesús fue bautizado el día 14, el mes 7, porque al comenzar la semana 70 es el día en el que fue ungido el Mesías príncipe. Y Esteban murió y fue apedreado en un día 14. Y eso es claro. Entonces, el día previo al comienzo de la fiesta de los tabernáculos, el día en el que fue muerto Esteban. Y no en el día 10 del mes 7, como pensaban erróneamente nuestros pioneros. Por supuesto, Juan no bautizaba ni bautizó a Jesús en el día de la expiación. El día de la expiación era un día santo. Entonces, si Jesús fue bautizado al fin de la semana 69 y era día de la expiación, Jesús no fue bautizado en ese día. Juan no estaba bautizando en el día de la expiación. Es un error de nuestros pioneros y eso es muy claro. Ahora, por eso, las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas comenzaron exactamente el día 14 del mes 7 del calendario levítico del año 457 a.C., el día en el que se dio la orden de reedificar y habitar nuevamente a Jerusalén. Y por supuesto deben haber finalizado el día 14, el mes 7 del calendario levítico del año 1844 después de Cristo, el día en el que se dio la orden de reedificar y habitar nuevamente en los lugares asolados. No el día 10, no en el día de la expiación. Ese es otro error que ellos tenían. Entonces, fíjense, Jesús murió a la mitad de la semana 70, o sea, el día 14 del mes primero del año 31. Si nos vamos al comienzo de la semana, fue un día 14 del mes 7. Y si nos vamos 69 semanas antes, llegamos al día 14 del mes 7 del año 457. Y si vamos de ahí hasta el final, 2300 años, llegamos al día 14 del mes 7 del año 1844. Esa es la fecha correcta al fin de las 2300 tardes y mañanas. Como dice la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será reedificado. Entonces, aquí fue a dar la orden para reedificar Jerusalén, y las 2300 tardes y mañanas unen el tiempo, tipo y antitipo. Ahora aquí se dio la orden para reedificar los lugares asolados, y en eso tiene que trabajar el pueblo adventista, y para eso tenía que entender el misterio del santuario, entender correctamente la profecía. Y por supuesto, la obra de los lobos, predicando la falsa profecía, es que no la entendamos, y que la obra que Dios quiere que hagamos no se haga. Entonces acá hay otra profecía también. Fíjense, desde que Jesús muere
y en el año 31 viene el reino de Dios, y Dios levanta a su iglesia, Dios protege esa iglesia por 1260 años hasta que el santuario es echado por tierra. Y esos 1260 años van del 31 hasta 1291. Ahí el lugar santuario de Dios es echado por tierra y los dos testigos son muertos y se pierde el conocimiento de la verdad. Y por supuesto, esto tampoco Satanás quiere que lo sepamos, para que no comprendamos qué es lo que pasó con los dos testigos, ¿no? Y que no podamos arreglar nuestras lámparas, ni no quiere que los dos testigos vuelvan a la vida. Entonces, este es el primer error de nuestros pioneros. El segundo, no comprender el misterio del santuario. Como Dios le mostró en la Escuela, los pioneros no habían llegado a comprender el misterio del santuario, y en nuestra lección se repiten los errores de interpretación de la profecía que ellos tenían. Y esto lo leemos en la lección de mañana, domingo 19. Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las escrituras en los meses posteriores a 1844, comprendieron que hay dos santuarios que se mencionan en la Biblia: el que construyó Moisés y el original en el cielo. Y claramente Dios le mostró a Elena que lo que ella vio era simbólico, no estaba en el cielo. El que construía, edificaba a Jesús, lo edificaba en la tierra, con piedras vivas. No hay un santuario original en el cielo. En la Biblia, el término santuario se refiere primeramente al tabernáculo construido por Moisés como un modelo o tipo de las cosas celestiales. Y en segundo lugar, al verdadero santuario celestial, al cual señalaba el santuario terrenal. Con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico perdió su importancia. El verdadero santuario celestial es el santuario del nuevo pacto. Ahora, el verdadero santuario del nuevo pacto era la iglesia primitiva. Y va a volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque los 144.000 sellados del pueblo antiguo van a ser columnas de ese templo. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta era, el santuario al que se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Y otra frase que aparece acá en la lección: el santuario del desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Nada que ver. El santuario del desierto era un modelo simbólico del plan de redención. En el cielo no es un modelo a escala de lo que hay en el cielo. En el cielo no hay otra cosa. Es un modelo con símbolos del plan de redención. Bueno, pero esto es lo que aparece en nuestra lección. Entonces, es claro que en el cielo no está el original del santuario que construyó Moisés a escala. En el cielo no hay un atrio en el que haya un altar de sacrificios, en el que sacrifiquen ofrendas por los pecados, ni una fuente en la que deban lavarse los que quieran entrar al tabernáculo donde mora Dios, a la casa de Dios. Todo el cielo es la morada de Dios. El atrio es un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, de la cárcel donde están cautivos los pecadores, un símbolo del reino del pecado y la muerte, el lugar donde Jesús murió cargando nuestros pecados, tomando nuestro lugar, y su original no está en el cielo. El verdadero cumplimiento de la profecía se dio acá en la tierra, y eso es muy claro. Y el santuario que construyó Moisés, de acuerdo al modelo que Dios le mostró, junto a sus ceremonias, el continuo de la expiación y las fiestas solemnes de Jehová, son una representación simbólica del desarrollo del plan de redención. Como dice el autor de Hebreos, el santuario terrenal estaba conformado por elementos que son figura y sombra de las cosas celestiales, símbolos de las cosas celestiales mismas. Y para comprender el misterio del santuario, deberíamos comprender cuáles son las cosas celestiales mismas. Pero Dios nos ayudó. Fíjense, los elementos del lugar santo representan ¿a quién? A las personas que entran. Y las personas pueden entrar. Y las personas están en la tierra, porque el reino de Dios viene a nosotros. Parte del misterio del santuario del nuevo pacto es que estaría en la tierra. Y también sería parte del cielo, del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios moraría en él. Y como Dios le mostró a Elena White en su segunda visión del santuario, nosotros podríamos entrar al lugar santo y los elementos del lugar santo son un símbolo de los hombres que entran en él. Ellos son parte de las cosas celestiales mismas. Como dice el autor de Hebreos, son la casa de Dios. Entonces acá está el camino nuevo y vivo que se abrió para que vayamos a la presencia de Dios.
para que Dios venga a morar en nosotros. Y todos los elementos del lugar santo son un símbolo nuestro. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, de lo que iba a pasar en el nuevo pacto. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, ¿cuál era el antitipo del templo del antiguo pacto, del tabernáculo? Los miembros de la iglesia primitiva. Y tenemos que volver a ser parte del templo de Dios. Y dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso lo que aparece en nuestra lección no tiene nada que ver con la verdad, con la realidad. Esa es la condición en la que estamos. En el santuario está representado el camino de la salvación, el camino que debemos recorrer desde el atrio hasta la presencia de Dios, hasta llegar a la ciudad de Dios y ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, como panes sin levadura, sin pecado y ungidos con aceite, que reflejen plenamente la imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. El tercer error, no comprender la obra de Dios en el tiempo del nuevo pacto y, como el falso profeta, asignarle la obra de Dios al falso Cristo. Eso es lo que aparece en nuestra lección. ¿Y qué leemos en la lección de mañana, domingo 19 de mayo? Hebreos 7:5 explica: por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan ¿a quién? A Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. O sea, ¿qué hace Jesús? Nos lleva a Dios y él intercede por nosotros. Ahora, ¿qué agrega el autor de nuestra lección? Él quita la culpa del pecado. Mentira. Porque justifica es Dios, no Jesús. El sacerdote no perdona pecado. Pero ¿qué dice el autor de nuestra lección? Porque está predicando la doctrina de Roma y el falso profeta. Él quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres, libres de la condenación del pecado y libres del control del pecado. Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. O sea, esta es la doctrina que lleva ¿a quién? Al falso Jesús, no lleva a Dios. Y el falso Jesús hace todo. Ahora, pero en cambio, el autor de Hebreos es muy claro en su mensaje, que es distorsionado en nuestra lección. En Hebreos 7:25 nos dice que Jesús intercede a favor de los que se acercan a Dios para que Dios los perdone y les quite la culpa del pecado, para que los justifique. No dice que Jesús perdona ni que quita la culpa del pecado. Y el autor de Hebreos hace referencia a la promesa de Dios, de Jehová, de escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para mostrarnos que Él es el que nos salva del poder del pecado, que el que nos salva del poder del pecado es Dios, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa es la obra de la santificación, obra que Dios podría hacer después de redimirnos con la sangre de su Cordero, con la sangre de Jesucristo hombre, como leemos en Jeremías 31, 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién hace eso? Jehová. Es muy clara la Biblia. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y eso es lo que pasaba con el pueblo conocía a su Dios. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré. ¿Quién perdonaría? Jehová. ¿Y quién escribiría? Jehová. La maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y el autor de Hebreos es claro. Y vamos a leer lo que aparece en Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Porque ¿qué pasaba con el pecador? Iba al templo y Dios lo perdonaba, pero no lo podía santificar. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ahí está el continuo, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ¿qué pasaba? Dios los justificaba y seguían teniendo la ley del pecado escrita en la mente y el corazón y volvían a pecar. Y Dios los volvía a perdonar.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y acá habla del Mesías, sacrificio de ofrenda no quisiste, porque Dios no quería sacrificio de ofrenda, Dios quería que su pueblo no pecara. Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio de ofrenda de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuándo lo establecería? Cuando Jesús hiciera su voluntad y muriera como el Cordero de Dios. Y nos atestigua, y el autor de Hebreos sigue diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el autor de Hebreos es claro. Jesús, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Y quién escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿qué dice el autor de nuestra lección al enseñar el falso evangelio? Distorsionando abiertamente las palabras de la Biblia, dice que Dios es el que castiga y que Jesús es el que salva y escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo cual es una mentira. Y esto es lo que aparece en la lección del miércoles próximo. Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y agrega, al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo, que murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Mentira. El que la escribe es Dios. Jesucristo, hombre, está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Entonces, fíjense, en nuestra lección encontramos una clara mentira. Es parte de la mentira que predica el falso profeta. Y que hace que Jesús, este falso Jesús, el Jesús de la Trinidad, hace todo por nosotros y todo lo tenemos yendo a este Jesús, y orándole a este Jesús y buscando a este Jesús. Y es mentira. El verdadero Jesús nos justifica. El que justifica es Dios y el que nos santifica es Dios. Pero en nuestra lección aparece una mentira, la mentira del falso profeta, un falso evangelio. Jesús nos salva perpetuamente. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. Ahora, ¿quién es el que castiga? Y Dios. Y Jesús se interpone entre Dios y nosotros y recibe el castigo. Eso es lo que enseña el falso evangelio. Está diciendo que Jesús es el que nos justifica y santifica, lo cual es una clara mentira. Y esto lo aparece en la lección del jueves. De una vez para siempre, Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto por el pecado. Su ministerio sacerdotal en el santuario celestial nos santifica. No es así. Y agrega que en el juicio Jesús se presenta ante el Padre mostrando que ya pagó por nosotros, sufriendo el castigo de su justicia. Viernes, preguntas para dialogar. La primera pregunta, ¿qué emociones se suscitan al pensar que Jesús levanta sus manos heridas por nosotros ante el Padre? Yo ya pagué. Porque esta es nuestra única esperanza en el juicio. Y esta es otra mentira. Porque Jesús nos dijo claramente que el que nos justifica es Dios. Y como dice Pablo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios carga nuestros pecados, ¿quién es en el juicio? ¿A quién van a acusar? A Él. Porque Él es el responsable de pagar. Pero lamentablemente esto es lo que vemos en nuestra lección, que es una abominación. Esta es la falsa doctrina, el falso evangelio que pone al Dios Padre de la abominación asoladora, el Dios Padre de la Trinidad, la imagen del celo, el Dios cuya justicia es el castigo. Acá hay un que de más. Pone ante nuestro a esto, y al falso Jesús, el anticristo, en lugar de Jehová. Porque este Dios Padre no es verdadero, es un ídolo. Y a Jesús este tampoco. Y acá vemos a ese Dios Padre castigando al Dios Hijo en lugar nuestro. Pero esto es una abominación.
Y también la abominación, es decir, como lo hace la bestia, que solo podremos reunirnos con Dios después que haya sido satisfecha su infinita justicia, después que Jesús garantice que perdona nuestros pecados y los borra. Y esta es la lección del miércoles. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. Mentira, Jesús no perdona y Jesús no borra pecados. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados. Fíjense, otra mentira terrible. Jesús no perdona pecados. Y en segundo lugar, que los borra. Mentira. Entonces, ¿qué hace Dios? Nada, todo lo hace Jesús. La abominación desoladora. Esta es la abominación que enseña Roma y ha sido introducida en nuestra iglesia junto a la abominación desoladora, junto al Dios la Trinidad. E indica que la infinita misericordia de Dios a los pecadores solo puede ser ofrecida después que haya sido satisfecha su infinita y amante justicia por el castigo del pecado. Y, por supuesto, es una abominación. Esto es lo que aparece en el libro de la Trinidad, que define la creencia fundamental número 2. Y dice ahí, el amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. O sea que antes que Dios castigó a Jesús, no había misericordia para los pecadores. Esta es la doctrina de Roma. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante? Es una burla esto. ¿Justicia de Dios? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? Y terminan diciendo, nosotros, le falta agregar los lobos vestidos de oveja, insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Ahora, ¿cómo satisfizo la justicia del Dios el Padre de la Trinidad? Por el castigo, por el pecado, porque la justicia es castigo y ese castigo es la muerte, y él se satisfizo cuando Jesús murió. Y antes no ofrecía misericordia. Esta es una abominación. Esta es la descripción de la abominación desoladora, el Dios de la bestia, de Satanás y no de Jehová, el Dios de Israel, el único Dios verdadero. ¿Ofrecía misericordia a los pecadores antes de hacerse hombre y morir por nosotros en el antitipo de tal sacrificio? ¿Ofrecía Jehová misericordia? Sí. La misericordia es parte del amor del único Dios verdadero, de su nombre. Y él perdonaba gratuitamente por misericordia y por gracia y cargaba sobre sí mismo los pecados perdonados a su pueblo. Y esto es lo que Dios le mostró a Moisés, que era su nombre. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, el carácter de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Esto no lo puede decir el Dios Padre de la Trinidad, porque no tiene misericordia. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Perdonaba a Jehová? Claro que sí. ¿Y la abominación desoladora? No, es un ídolo. Porque esa es la imagen de Satanás. La verdadera imagen de Satanás es la del Dios Padre de la Trinidad. Y el Jesús de la Trinidad es el disfraz de Satanás para engañarnos. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, y como leímos Isaías 43, 23 al 25, Dios nos dice que cuando alguien lleva una ofrenda, cuando un israelita lleva una ofrenda y él lo perdonaba, ponía sobre él la carga de sus pecados. Y él se hacía responsable de pagar por ellos, por amor, por misericordia. Y por supuesto, el Dios Padre de la Trinidad no tiene nada que ver con esto, es un ídolo. Ahora, ¿fue la muerte de Cristo un castigo por el pecado que satisfizo la justicia de Dios? No. Esa es una enseñanza pagana. Esa es la justicia de Baal, la justicia de Satanás, el Dios de la Gran Babilonia, el Dios del cielo, la tierra y el infierno, el Dios que le dio su trono, su poder y su autoridad al hombre de pecado. Y aquí está el emblema del poder papal.
Las llaves de San Pedro, dice Roma, son un símbolo de la Iglesia Católica y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno confiadas a Simón Pedro. Porque el Dios de Roma es el Dios del infierno, no es Jehová. Porque todos los paganos adoraban al Dios del infierno, porque es el Dios pagano disfrazado de cristiano. Son de oro y de plata para representar el poder de atar y desatar. ¿Y qué dice Jesús? Yo tengo las llaves del reino. Nadie abre ni cierra. El que le dio sus llaves al Papa es Satanás, no yo. Según la Iglesia Católica, Jesús, el Jesús al que ella adora, que es Satanás disfrazado de Jesús, se las dio a Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles. Y aquí tenemos justamente la obra del Dios de Roma. Ahí hay un ángel supuestamente pesando a los hombres y los manda al infierno o al purgatorio. Y después de que fueron limpiados por el sufrimiento, por las llamas del infierno, ahí está el Dios Padre, cuando las vestiduras están blancas y cada pecador ya pagó, lo saca del fuego. Porque ese Dios no tiene misericordia, no hay gracia ahí. Y esto es lo que dice Roma, que es lo mismo que dice el libro de la Trinidad. En su uso teológico, infiernos, es un lugar de castigo, porque esa es la justicia del Dios de Babilonia, el castigo. Después de la muerte. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo. Fíjense, castigo, porque esa es la justicia del Dios de Babilonia. Para los condenados, sean estos demonios o hombres. Después está el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo, de vuelta, pues es la justicia de este Dios, aquellos que murieron solo con el pecado original y sin pecado mortal. O sea, los castiga por el pecado de Adán a los infantes. Está el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo, fíjense, ¿de quién? Los justos. Esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto, el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. ¿Qué pasaba? Hasta que no se cumpliera su justicia. Este Dios no podía ofrecer misericordia. Es el Dios de la Trinidad, es el Dios que aparece en el libro de la Trinidad. Y estaba castigando a los justos por el pecado de Adán en uno de sus infiernos. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda por la pena temporal del pecado, porque la pena es la que aplica este Dios, tienen que pagar. ¿Y cómo pagan? Con el sufrimiento. Son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. Ahora, este Dios es la imagen misma de Satanás, que quema eternamente a un pecador y lo tortura en el infierno. Esta es la imagen de Satanás. Y el falso Jesús es la otra imagen de Satanás, tesis, antítesis, para llevarnos ¿a quién? A Satanás. Y este es el vino de Babilonia, el vino de la gran Babilonia, la enseñanza de todos los paganos. Y después de beber del vino de Babilonia, de la comida y la bebida de los borrachos, los autores de nuestra lección y del libro de la Trinidad están hablando de la justicia del Dios Padre de la Trinidad, la justicia del Dios de Babilonia, el creador de los infiernos, un Dios sin amor ni misericordia que, supuestamente, hasta que no fue satisfecha su justicia por el castigo que sufrió Jesús, porque Él lo castigó para satisfacer su justicia con la muerte, estaba castigando a los justos en uno de sus infiernos por el pecado de Adán. Y nos preguntamos, ¿es este Dios amor? ¿Alguien en su sano juicio puede llegar a amar a este Dios Padre sin amor ni misericordia? No, es una locura. O sea, el que cree en el Dios de la Trinidad y cree en estas aberraciones, no conoce la verdad, está engañado. Esta imagen del Dios Padre de la Trinidad fue creada en la mente de Satanás para alejarnos del único Dios verdadero y llevarnos a amar a la imagen del Dios Hijo, que es el disfraz cristiano de Satanás. Esa es la realidad. Y ese vino está en la iglesia adventista. La justicia de Jehová no es castigo ni muerte. Es amor y misericordia. Es la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón. Es el amor que Jehová manifestó al hacerse hombre y después de vencer al pecado en la carne, morir en el lugar en el que debían morir todos los pecadores, cargando nuestros pecados para redimirnos de la esclavitud del pecado y manifestar su justicia,
con la que será declarado justo en el día en el que Él será juzgado, y pagará toda la deuda asumida al perdonar gratuitamente nuestros pecados. Como leemos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué haría Jehová? Cargaría sus pecados y ellos serían limpios. Pero este no es el Dios de Roma. Este es el Dios verdadero, este es Jehová. Como leemos en Isaías 5:6, por eso Él sería juzgado, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, en el juicio que empezó en el tiempo del fin. El que va a ser exaltado al final va a ser Jehová. El Dios santo será santificado con justicia. ¿Con qué justicia? Con la sangre de su cordero. Como leemos en Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová. Uno es Jehová, uno es símbolo de Jehová, porque el que moriría por nosotros es Jehová, y otra suerte por Azazel, por Satanás. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién moriría? Jehová sería hombre. Y con la sangre del macho cabrío, que representa a Jehová, se purificaría el santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados que Él perdonó y trasladó al santuario. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y por eso Isaías 9:6 nos dice que el Mesías, ¿quién es? Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Y Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios, no a otra persona. Por eso Pablo dice que ese es el misterio de la piedad, porque el único Dios verdadero fue el que se manifestó en carne. Y leemos en Hebreos 2:14 al 17, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, la misma carne y sangre. El falso Jesús no, porque tiene otra carne. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, fíjense, ¿quién nos tenía presos? En la cárcel, Satanás, y librarnos a esclavitud, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, siervos de la ley del pecado, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En qué? En cuanto a carne y sangre, participó de lo mismo. La misma carne y sangre nuestra tenía. En cambio, el falso Jesús no, tenía otra carne. Pues Roma enseña que nosotros heredamos una naturaleza caída con el pecado de Adán, y Jesús no la tenía, tenía otra carne. Ese es el anticristo. Y ese anticristo también fue introducido a nuestra iglesia, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y por eso en Efesios 5 Pablo nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿y quién es Cristo? Como dice Isaías 54:5. Es Jehová. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos de su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. El verdadero Jesús, el que murió para redimir a su esposa y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que fuese santa y sin mancha, es nuestro Dios. Y manifestó su amor por nosotros de ese modo. Y eso es lo que Satanás quiere ocultar. El que conoce el santo, el verdadero Jesús, sabe que Él es Jehová el Señor, el gran yo soy, como lo dijo en Juan 8:24. Si no creyereis que yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis. O sea, la única salvación posible es que creamos en el verdadero Jesús, en el gran yo soy, creamos que Jesucristo es Jehová el Señor. Si no, no vamos a vivir. Ese es el tema. Y por eso tenemos que conocer la verdad. Y como leemos en Apocalipsis 22:12, Jesús dice aquí: yo vengo pronto.
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega. Repite lo que Jehová dice en Isaías 44, 6 al 8. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy Jehová, el principio y el fin, el primero y el último. Un hijo no es el primero. El Padre es el primero. Pero dice Jesús, no, yo soy Jehová, el único Dios verdadero, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por eso, como dice Isaías 25:9, cuando venga el verdadero Jesús, los redimidos de la última generación, ¿qué van a decir? Y se dirán aquel día, aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y eso es lo que tienen que entender todos los adventistas. Que el verdadero Jesús es Jehová. No es un Dios hijo. No es el Dios hijo definido en el Concilio de Nicea. La verdad no es el arrianismo ni el trinitarismo. No es el arrianismo de los pioneros, ni es el trinitarismo que está en nuestra iglesia ahora. Ambas son mentiras. Jehová es el verdadero Dios y es la verdadera luz que sale del santuario. Lo que aparece en nuestra lección es una abominación. Son las tinieblas que cubrirían la tierra hasta que sobre el pueblo de Dios fuera vista la luz de Jehová, la gloria de Jehová, el amor de Jehová. Como leemos en Isaías 60:1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra. ¿Dónde está el pueblo de Dios? El pueblo adventista. Estamos en tinieblas y oscuridad en las naciones, están en oscuridad completa. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y esta es una promesa segura para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas una bendecida semana, y que Dios, Jehová, te acompañe y te guíe siempre, y pueda estar preparado para cuando Él venga decir, y aquí, este es mi Dios es Jehová. Lo esperé y me salvará.